Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho del Deporte y la Comisión de Arbitraje y Conciliación, contamos con los doctores Juan Vargas, Brigitte Moore y Sandra Rico, que nos hablarán del Tribunal Arbitral Deportivo, formas de resolución de conflicto en tiempos de pandemia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por la convocatoria. Buen día, buenas tardes a todos. Por orden de participación me tocó abrir a mí. El tema que nos ocupa básicamente tiene que ver con la situación actual de la pandemia en relación al deporte. Como modo de introducción también quiero decirles que bueno, esta charla en un primer momento la habíamos previsto en hacerla presencial y debido a la situación actual que todos sabemos, tuvimos que recurrir a las nuevas tecnologías de hacerlo vía Zoom. En primer lugar, desde ya quiero agradecer a las autoridades del colegio, al Instituto del Derecho del Deporte, del cual también yo soy miembro, a Pablo Podestá, al tribunal, a los miembros, a Miriam Peral, a Daniel Peralta y a Tristán Álvarez, obviamente a todos mis compañeros. También les quiero agradecer a mis compañeros árbitros y a la gente que se dispuso a escuchar esta charla. En relación al tema, hoy se va a tratar, en mi caso, mi panel va a ser sobre la cuestión de género vinculada justamente al fútbol femenino, que hoy día es una de las actividades del deporte que más se ha visto afectada por esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque el fútbol femenino lleva muchos años de lucha para posicionarse dentro de lo que es la profesionalización. Hay muchas personas que han luchado por este tipo de derechos de género, entre las que yo, leyendo e investigando, tengo las ganas de compartir, que lo voy a leer, que es una reflexión que hace Mónica Santino, que es una de las referentes de lo que es el deporte, digamos, del fútbol en especial, que ella es la referente de una asociación civil, la que se llama La Nuestra, del barrio Carlos Mujica. Ella misma dice Villa 31, en todas sus alocuciones, ella lo dice así, y la frase o el concepto que yo voy a leer de ella es para comenzar la charla. Ella en varias oportunidades ha dicho: el deporte encierra el derecho al juego, que es un derecho humano esencial e inalienable de las personas porque te hacen entender reglas. Hace que desde el punto de vista del género, o para las mujeres, entender que con tu cuerpo podés hacer un montón de cosas y no solo las que culturalmente están habilitadas. Te hace sentir empoderada, más segura de vos misma. En el fútbol, particularmente, es necesario levantar la cabeza para poder jugar. Y para jugar al fútbol, lo primero que hay que hacer es levantar la cabeza, con lo que eso significa. En definitiva, ella es una de las personas que tuvo el sueño de que el fútbol sea algo para las mujeres, y lo logró, porque ella fue jugadora de fútbol en la época donde el fútbol de mujeres, en lo que es la AFA, era amateur. En el año 91 ella jugaba para el Boys, para el Club del Boys. Vaya la paradoja, pero bueno, jugaba para el Club All Boys. Ella también en otra presentación que yo he visto que dijo, ella concluye que el sueño de jugar al fútbol por las mujeres fue una lucha colectiva, pero que hoy es una realidad. Después tenemos
otro tipo de mujeres que han influido de que todo esto evolucione, como por ejemplo la más visible o la que salió a la luz fue Macarena Sánchez, Jenny, que en ese momento jugaba en el club, en la Guayurquiza. El club la desvinculó y a partir de esa situación ella inició un reclamo con un grupo de abogadas del colectivo lo que hizo fue pedir al club y a la AFA que la regularicen realmente como jugadora de fútbol y no como una empleada administrativa, porque a ella la tenían, según palabras que ella dice, en varias entrevistas que le hacen, estaba como empleada administrativa y se le pagaban viáticos para jugar al fútbol. Entonces ella hace el reclamo y a través de eso se empieza a movilizar toda la situación que derivó que el año pasado la AFA reconozca la profesionalización del fútbol y que también diera lugar a la organización de un torneo, porque como les decía, a nivel mundial también tuvo una lucha muy larga. Yo he escrito en su momento una nota, y esto viene de hace muchos años, a nivel mundial la lucha. Ahora no me voy a detener en la cuestión mundial, solamente me voy a detener en la cuestión argentina. Y como les decía, desde el año 91 se desempeñaba el torneo amateur de la AFA con una sola categoría que era única, no había otras categorías. A partir del año pasado se organizó el torneo profesional, que en la actualidad está suspendido. Quedó suspendido por la pandemia, no se pudo continuar, quedó por la mitad. El torneo de alguna manera está organizado con 3 categorías, básicamente, en las cuales tienen una primera A, una primera B y una primera C. La primera A tiene actualmente 17 equipos, entre los cuales Boca, en el actual campeonato, quedó como la puntera del campeonato, quedó inconcluso en la fecha número 15. Algunos equipos habían llegado a jugar 16 partidos, porque se había jugado antes de que se decrete la pandemia, entonces había quedado prácticamente en la fecha número 15. Después, con relación a lo que es la organización del fútbol en sí, lo que todas las jugadoras de fútbol, inclusive las chicas que integran la selección nacional, suelen decir de que las falencias que se dan son de igualdades, o sea, porque, por ejemplo, el interior del país no entró dentro de este torneo que se organizó por la AFA, porque el torneo solamente participan los equipos de la capital federal, de Gran Buenos Aires y algunos de Rosario que están jugando, pero el resto no tienen participación en este torneo, tienen una liga que la organiza el Consejo Federal de Fútbol y participan por otro lado. Lo que está previsto, que todavía no se hizo, también por esta cuestión, es organizar tipo una Copa Argentina en la cual se integren todos los equipos de todo el país y puedan jugar todas las jugadoras. Básicamente, algunos equipos también presentan equipos de reserva, no todos, porque justamente el problema que tienen los equipos para conformar sus equipos es que al no tener divisiones inferiores les cuesta integrar o completar los planteles. Ahí es donde yo, viéndolo, inclusive lo puedo decir viéndolo desde un poco de adentro, la cuestión formativa es la gran ausencia que tiene hoy el fútbol. La gran ausencia que tiene, me refiero, es que al no tener los clubes que están dentro de la AFA jugando ese torneo, no tener divisiones inferiores, salvo algunas excepciones, el desarrollo formativo los están haciendo, en su gran mayoría, clubes de barrio, instituciones inclusive privadas. Yo hablo, por eso decía, con un poco haber participado del lado de adentro, porque justamente mi hija era una de las chicas
tenía muchas intenciones por jugar al fútbol y le costó muchísimo, a mí me costó muchísimo encontrar algún club que la deje jugar porque no había. E inclusive a veces se ofrecían torneos mixtos, pero fútbol femenino solamente no había, entonces ella entró en una escuela y ahí de alguna manera la fueron formando, y yo lo que noté, porque después terminé ayudándolas con la organización de un torneo, que fui técnico durante ya 2 años a la fecha, la ayudé con el tema de lo que es la parte organizativa, porque es otra de las falencias que ellas tienen. Pero a partir de ahí entran en juego los clubes de barrio, porque hay muchos clubes de barrio que están haciendo participar a las futbolistas y no están teniendo muchos recursos para llevar adelante esto. Entonces, desde ahí es que es todo un movimiento muy nuevo lo que se está dando en el fútbol. Entonces, las bases ya están construidas, ahora lo que estaría faltando es que esto se desarrolle, porque en materia de organización deportiva o de gestión deportiva, lo que normalmente se produce como ingreso en los clubes o en los equipos de fútbol, en este caso básicamente, tiene que ver con las participaciones. Normalmente en cualquier gestión es 1/3 provienen de los que son derechos de televisación, 1/3 de marketing y 1/3 que proviene de la venta de entradas. El fútbol femenino, justamente de lo que es lo que está organizando la AFA, lo que tiene es que por ahí la televisación a veces vienen en horarios o en días que a la gente se le hace difícil, porque son horarios laborales en los cuales se hacían los partidos, entonces se le hace difícil de algún modo difundirlo. Inclusive hay muchos partidos que se transmiten en diferido, entonces se va perdiendo el interés. La idea en general de esto es que vaya hacia adelante. La cuestión contractual que tienen los clubes que están integrando esa primera división rigen por el contrato del convenio colectivo de trabajo futbolista, y se le da bajo el formato de la primera C. Hay algunos abogados con que yo he hablado, me dicen, entonces no es profesional, es semiprofesional. Y ahí es donde también se da el problema, porque en definitiva hay algunos clubes que completan el cupo obligatorio de 8 para poder jugar, y salvo Boca o River o los equipos grandes, no todos los equipos participantes pueden pagar los sueldos, porque la AFA participa a los clubes por los 8 contratos, pero en lo que exceden de esos 8 contratos se termina haciendo cargo el club, y los clubes en definitiva no tienen un ingreso para asignar ese tipo de partidas hacia el fútbol femenino, o en definitiva no es algo a lo cual los clubes estén volcando parte de su presupuesto, al menos hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Se da que hay una competencia desigual entre los clubes que sí pagan contratos y los que no pueden pagar más de los contratos que le paga la AFA por cada jugadora. Entonces se está produciendo desfasaje de diferencia en la competencia, obviamente. Boca, yo soy hincha de Boca, y Boca es una de las punteras de campeonato y tiene casi todas las jugadoras profesionales. En cambio, la última es Villa San Carlos, y viene creo que última, y por lo que estuve leyendo no tiene más que 8 jugadoras, y entre ellas lo que hacen para que sea un poco más equitativo, reparten ese dinero proveniente del contrato para que cada jugadora tenga un ingreso que le permita por lo menos hacer el entrenamiento. Entre jugadoras, lo que dicen ellas es que casi todas las jugadoras, como le pasa a los jugadores de fútbol masculino, inclusive de la C y de la D, es que tienen que recurrir a otra actividad, o sea, no solamente viven del fútbol, tienen que trabajar de otra cosa para poder solventar sus ingresos y sus gastos, porque cada uno tiene lógicamente que mantener o sus cuestiones personales o su familia. Eso de algún modo es lo que en contexto es como a modo de introducción en la situación en la que estaba el fútbol
femenino, profesional y, como me dijeron algunos, ¿no?, semiprofesional, en el momento que se paró todo esto. Ahora bien, se paró y lo que va a traer, más allá del parate que tenemos ahora, que todo el deporte está parado, no es solamente el fútbol femenino, el deporte en general va a sufrir consecuencias que van a traer problemas, o sea, problemas en los cuales van a haber discusiones, ya sean por contratos, por representaciones, por sponsoreo, van a generarse problemas en todos los ámbitos deportivos. Nadie va a estar exento de que eso suceda, porque atrás de un problema como el que tenemos, que no es algo normal, digamos, es algo totalmente inédito en la historia moderna, lo que ha sucedido, y entonces en ese contexto nos tendríamos que ir preparando todo el mundo del derecho para saber cómo responder ante esa situación, en especial todos los que estamos vinculados de algún modo al deporte, ya sea nosotros como árbitros, ya sean los abogados que litiguen para las partes, los que representen clubes, federaciones, asociaciones, va a traer consecuencias. Entonces, yo en un primer momento, cuando todo esto se nos vino encima, porque realmente se nos vino encima todo de golpe, en un primer momento no sabía para dónde pensar que podría dispararse esto. Entonces empecé a darme cuenta que era una gran oportunidad, porque de hecho muchos de los que estamos acá como participantes nos vamos viendo en los distintos cursos y charlas que se van dando desde las distintas organizaciones, como hoy estuvimos en el de Oscar Perelló de ALADE, que él habló de contratos de los técnicos de fútbol, que nos ilustró muy bien sobre ese tema. En su momento también habló la semana pasada Ricardo Freda Navia y Norberto Autorello, también que nos dieron un pantallazo general del contexto y nos instó a prepararnos para lo que viene, digamos, para lo que va a ser el post-pandemia. Porque la Organización Mundial de la Salud ya lo decretó como pandemia y lo decretó a nivel mundial. A nivel nacional, estamos viendo que todas las actividades están empezando a clamar por que se pongan en marcha, de algún modo con protocolos, con seguridad, porque acá hay que rescatar ante todo el derecho a la salud, que la consecuencia lógica de tener salud es el derecho a la vida, que es el bien jurídico tutelado, en este caso más importante, pero también hay que empezar a hablar de las consecuencias que van a venir. Entonces, ¿qué mejor que pensar en estos tiempos de pandemia, como dice la presentación de hoy de nuestra charla, es cómo resolver esos conflictos en los tiempos de pandemia? Entonces, en un primer momento, lo que yo pienso es que hay que tener conocimiento sobre la materia, hay que estar preparado para esta circunstancia, y desde el TAD nosotros lo que tenemos es una plantilla de árbitros que son capacitados. Yo integro el tribunal, somos capacitados para llevar esto adelante. Entonces, miremos hacia esa circunstancia, miremos hacia las formas que vamos a tratar los temas. En cuestiones de salud, lo que es también en fútbol femenino, lo que este domingo salió también en las redes sociales, se hizo público, se pudo determinar de que hay 2 jugadoras de fútbol femenino que arrojaron coronavirus, el COVID-19 les dio positivo. Una es la arquera de excursionista, Stephanie Rea, que juega en el club excursionista como arquera, y una jugadora de fútbol de River de la reserva, Camila Godoy, que con una diferencia de muy pocas horas confirmaron ambos clubes que habían dado COVID y que estaban haciendo cuarentena en unos hoteles de Capital, que están aisladas ya con controles, y ya tomó intervención el club y bueno, le están haciendo todos los estudios para ver cómo evolucionan. A nivel salud decían que estaban bien las 2 chicas, pero lo que trae aparejado todo esto es que
ya tenemos casos positivos. Entonces, a partir de ahora, lo que queda es pensar en el futuro de cómo resolver todas estas cuestiones. A nivel organizaciones, también yo buscando, entendiendo todo esto, cómo funcionaba, también tenemos una asociación de fútbol femenino, en el cual se formó en el año 2013. Las siglas son AFAR. También lo conduce o lo preside una exjugadora de fútbol que tuvo que justamente dejar de jugar porque tuvo problemas de salud ajenos a esta situación, pero tuvo que dejar de jugar, y entonces impulsó una asociación de fútbol femenino argentino que se incorporó como miembro de la AFA y que tiene una alianza estratégica con la Confederación Argentina del Deporte. Desde ese lugar ellas lo que están haciendo es promover toda la actividad. Hay también otras ligas que son regionales, que son provinciales. Yo también pude escuchar o leer que hay algunas ligas del interior que están armando asociaciones para promover actividades dentro de lo que es el mundo del fútbol femenino. Esto es técnicas de fútbol, entrenadoras de fútbol, kinesiólogas, médicas, vinculan gente a la actividad, porque todavía la actividad está en pleno desarrollo. Y insisten en generar divisiones inferiores, con lo cual también están pidiendo técnicas, técnicos y gente capacitada para instalar el deporte definitivamente. O sea, la cuestión más conflictiva que se vislumbra es ver qué va a pasar con todo esto. Más allá de que desde la FIFA hayan dicho que hay que respetar los contratos, que hay que negociar, que hay que apelar a la autonomía de la voluntad, las pandemias lo que nos va a traer es la posibilidad de insertarnos a nosotros como Tribunal de Arbitraje Deportivo mediante el tendido de puentes, entre otras cosas, con, por ejemplo, asociaciones que estén vinculadas al fútbol femenino, asociaciones de técnicos, ¿por qué no también? En clubes de barrio, todo eso nos puede traccionar de algún modo en nuestro conocimiento. En definitiva, yo lo que vengo para ya cerrar esta parte de mi charla es, yo voy a dar así a grandes rasgos, porque así ya le cedo la palabra a las compañeras árbitras que van a continuar con la exposición. Sí, Juan, no vamos a llegar los tres. Me están diciendo que si podemos ir redondeando porque no vamos a entrar los tres. Bueno, por eso yo ya termino. Perdón. Entonces sí. dejo abierto la charla para que lo continúen ustedes y terminar con lo que dijo el otro día Juan de Dios Crespo en una de las charlas, de que los tribunales de arbitraje deportivo son necesarios para que no resuelvan jueces estatales sobre cuestiones que de repente no saben, y nosotros sí las sabemos. Gracias por todo. Buenas tardes. Gracias, Juan. Perdón que los interrumpa. Tenemos a Peral, que está levantando la mano desde hace varios minutos. No sé si... ahí le habilito el audio para ver qué es lo... Juan, ¿me escuchás? Juan. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Tiene cerrado el micrófono, Juan. No, lo tiene que reactivar él. Ah, bueno, no, que quería decir que íbamos a llegar a la exposición de los tres árbitros que ya tenía que cerrar Juan, que nos re gustó su exposición, y que pudiera empezar Micaela para que pueda llegar también Sandro Rico. Está bien, Miriam, ya. Dale. Era viejo lo de la mano, te habías pasado ya tiempo. Dale, Mica, dale vos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, les voy a agradecer al Colegio de Abogados de Capital Federal. ¿Me están escuchando? Sí. Me parece que no escuchan. Sí. Les agradezco al Colegio de Abogados de Capital Federal la posibilidad que me están dando, a la Comisión de Derecho Deportivo y al TAD
para brindarnos esta posibilidad. Yo no me estaría viendo acá. Te veo a vos, Miriam, exclusivamente. No, no me estoy viendo. La vista la tiene arriba a la derecha. Sí, pero la veo sola. Ahora veo el colegio, pero no me vemos. Cambiar la vista del hablante por la vista general. Sí, pero a ver, la vista de... Nosotros tenemos pero perfecto. tengo la vista general. Ah, te veo a vos únicamente. No. Y ahora no escucho. Te vemos. Vos porque me tocó. Ahora sí, pero no escucho al resto. Por ahí creo que han... los micrófonos para que no interrumpir la exposición. Ahora sí. Bueno, volvemos. Buenas tardes. Le agradezco al Colegio de Abogados de Capital Federal la posibilidad que nos está dando este espacio, a la Comisión de Derecho Deportivo del colegio y al Tribunal Arbitral del Deporte por convocarnos a brindar esta charla. Bueno, explicada la situación recién del fútbol femenino por Juan, voy a hablarles ahora sobre las consecuencias que trae esta pandemia, no solo sobre el fútbol femenino, sino en general sobre todos los deportes. Yo voy a hablar de la frustración de los contratos de consumo en relación a las entidades deportivas como consecuencia del COVID. Sigo sin poderme visualizar. Juan, sigo sin poderme ver, te veo a vos únicamente. Está todo perfecto, puedes seguir la exposición tranquilamente. Sí, ah, sí. Bueno, listo. Bueno, la teoría de la imprevisión aquí en Argentina es una teoría que ha sido muy poco estudiada, ¿sí? Recién fue comenzada a receptar en la década del 80 y con algunas variables fue incorporada en el artículo 1090 en el nuevo Código Civil y Comercial y está en el capítulo 13 y habla sobre la extinción, modificación y adecuación del contrato. Y está titulada como frustración de la finalidad en el artículo 1090. En cambio, en el derecho internacional, esta situación de la frustración del fin sí se ve receptada a principios del siglo pasado, y ustedes recordarán los casos de la corona, que lo debemos haber visto cuando estudiábamos derecho, que fue el caso del rey Enrique VII, que la gente alquilaba balcones para ver pasar la coronación. Y la coronación se vio frustrada porque el rey se enfermó. De ahí surgen que los tribunales ingleses le hicieron lugar a los locatarios respecto de la obligación del pago del canon, ya que se había frustrado la posibilidad de ver la coronación. Bueno, dicho esto, a modo de introducción, vamos a hablar de lo que son los derechos de los consumidores, ya que las entidades deportivas son personas jurídicas, entonces en su calidad de personas jurídicas pueden intervenir en una relación de consumo, ya sea o como proveedor o como consumidor de bienes o servicios. Respecto a este tema, lo que primero hay que tener en cuenta es que los derechos de los consumidores están plasmados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y se los voy a leer rápidamente. El artículo 42 menciona en el primer párrafo que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, a la protección de la salud, la seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Y estos derechos que están en la Constitución forman parte de los derechos de tercera generación, que fueron incorporados con la reforma del 94. En el párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución Nacional hace referencia a la resolución de conflictos y dice: la legislación establece procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Con esto nos está abriendo la puerta
para que el Tribunal Arbitral del Deporte pueda intervenir, ya que está facultado para entender en estas controversias, merced a la potestad que le otorgó la Convención de Nueva York sobre arbitraje de 1958 y su debida autorización para funcionar conforme a todo el ordenamiento jurídico argentino y la incorporación de su estatuto a la IGJ. ¿Sí? Hasta ahí creo que van claros, yo no los veo. Quiero hacerlo rápido para dejarle lugar a mi compañera. Todo esto que acabo de decir del marco jurídico lo pueden encontrar en la página del TAD en www.tadargentina.com. Seguidamente a esto, los derechos de los consumidores en nuestro país están receptados en la ley 24290 del año 93, y con varias reformas están incluidos en el núcleo duro de la legislación argentina, o sea, en el Código Civil y Comercial, incorporados a través de la ley 26994. Están bajo el tercer título, como contratos de consumo. Para poder hacer un análisis respecto a la procedencia de un reclamo por una frustración del fin en el marco de una relación de consumo, y reclamarlo a través del TAD, hay que ver cuándo hay una relación de consumo. Según la ley 24240, la señala en el artículo 3 de la ley 24240 y su correlativo, que va a ser en el Código Civil, el 1090, nos dice que hay una relación de consumo cuando existe un vínculo entre un proveedor y un consumidor. Bueno, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en qué caso la entidad deportiva va a operar como consumidor? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que lo dice el 1092 y lo dice el artículo 1 de la ley 24240, que habla de la persona humana y de una relación jurídica y de un fin social. Entonces, tenemos en claro que la entidad deportiva es una persona jurídica y que actúa con fin social. Teniendo en cuenta esto, la entidad deportiva va a intervenir en la relación de consumo, por ejemplo, cuando la entidad deportiva adquiera a título oneroso, por ejemplo, un rodado para satisfacer las necesidades del plantel y trasladar a los dirigentes, a los empleados de la institución, o a los deportistas durante la vigencia del campeonato. Este contrato, que realiza, que puede ser una locación de servicio, que puede contratar una empresa de transporte, así, se ve frustrado por la suspensión del campeonato. Ahí tendríamos un caso en donde la entidad deportiva estaría en una relación de consumo como consumidor. Estas relaciones de consumo tienen que ser como consumidor final. La entidad deportiva no tiene que tener un fin de lucro, porque si tiene un fin de lucro no sería una relación de consumo. Tiene que ser consumidor final. Ese sería el requisito. Otro ejemplo puede ser cuando la entidad deportiva contrata los servicios profesionales de un preparador físico y se ve frustrado el campeonato. Todos teniendo referencia de lo que estamos atravesando por el COVID. En ambos casos, las prestaciones se van a ver frustradas, ¿sí? Hay que ver la habilidad del abogado, sí. En el caso del profesional de la educación física que actúa como preparador físico, si le va a convenir al abogado de la institución reclamarlo por la 24240, alegando una relación de consumo, y dejar de lado todo el ordenamiento jurídico del derecho laboral. Yo no quiero entrar en detalles, después si quieren me preguntan respecto a ese tema. Si yo fuese el abogado de la institución deportiva, voy por la 24240, dejando de lado todo el ordenamiento jurídico del derecho laboral. No me quiero explayar en este tema para dejarle lugar a mi compañera. Otro supuesto es cuando realiza cualquier contratación como consumidor final. Y también un caso que se va a dar mucho es, por ejemplo, los contratos de los seguros que contratan los clubes,
que en este caso los contratos están, o sea, han tenido una ganancia las empresas de seguro, que no ha habido riesgo. Si ustedes se ponen a analizar, el 80% de los contratos de consumo tienen el 80% de los contratos en general tienen un trasfondo en la ley del consumidor, ¿sí? Lo que pasa es que muchos abogados generalmente ignoramos esta temática y la dejamos de lado y no sabemos que hay ciertas punibilidades que van a multiplicar los montos indemnizatorios. Y el tema de las punibilidades y las multas pueden muchas veces servir como coacción para llegar a un entendimiento pronto. Esta situación de la relación de consumo, como ya les había aclarado, tengan en cuenta que la contraparte, si ustedes van como consumidores, si el club va a ser un consumidor, la otra parte me lo puede reclamar diciendo no puedes ir por la ley de defensa del consumidor porque no hay una relación de consumo. Teniendo un comprobante que avale que uno actuó como consumidor final, se puede intervenir. Y la ley del consumidor siempre le va a dar, ante dudas, siempre le va a dar la derecha al consumidor, que es la parte más débil. Es como el indubio pro reo, en este caso viene a ser el indubio pro consumidor. Es algo así. Respecto a este tema, si quieren después yo les puedo mencionar que hay fallos respecto a este tema, en el que las personas jurídicas son considerados sujetos como consumidores finales. Bueno, explicada esta primera parte, vamos a la segunda parte en donde el club interviene como proveedor de consumo, ¿sí? Yo voy a leer en la ley de defensa del consumidor, el artículo 2, que es cuando interviene como proveedor. El proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional aún ocasionalmente actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores y usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Ojo con esta parte, porque generalmente la entidad deportiva va a intervenir en una relación de consumo como proveedor. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque aquí hay una responsabilidad respecto de los dirigentes, ¿sí? Y otro punto de vista es que hay una responsabilidad conforme al artículo 40 o 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla, el artículo 40 es, respecto de la responsabilidad solidaria de toda la cadena de producción. Así que va a responder desde la cara del deportista que hace la publicidad de una determinada marca, de un energizante o de lo que fuese, hasta el producto en sí va a responder por el vicio o defecto de la cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema de la responsabilidad. Y siempre es bueno venir y reclamarlo al TAD antes de alguna otra instancia, que eso después lo voy a explicar más adelante. Como ejemplos de cuando interviene... ¿Sí? Está redondeando porque si no Sandra no va a entrar. Les digo a todos, tenemos una hora solamente y la transmisión se nos va a cortar enseguida. Bárbaro. Disculpen. Doctor Peralta, no, tiene 1 hora y media para realizar la exposición. 1 hora y media, entonces sí, listo. Te agradezco entonces. Entonces seguimos, disculpen. Sigo. Bueno,
Bueno, estaba explicando el supuesto de cuando la institución deportiva interviene como proveedor de bienes o servicios. Aquí podemos encontrarnos con un sinfín de ejemplos que van a exceder la frustración de los contratos de consumo en este aspecto del COVID, ¿sí? Y muchos recordarán el caso Mosca, que tiene que ver con el derecho deportivo, que si bien no había una relación entre proveedor y consumidor, termina respondiendo la entidad deportiva porque resulta ser perjudicado un tercero que estaba ajeno al estadio donde se produjo la lesión. Esta persona, Hugo Mosca, estaba en la vereda del estadio y recibió una esquirla y por eso tuvo que responder la institución deportiva. Después, si quieren, tengo para pasarles, si necesitan, la jurisprudencia. Lo bueno de esto es que cuando ustedes realicen una contratación y hay un contrato de derecho deportivo, ya en el contrato pueden poner cualquier contrato que realicen que tenga un trasfondo de consumo. Si el deportista interviene en una publicidad, puede poner que la competencia es el TAD, porque acá hay un reclamo, puede haber un reclamo con un trasfondo de consumo. Y siempre es bueno, de ahora en más, que cualquier contratación que se haga, poner el tribunal pactándolo de antemano. Vamos. A ver. No me quiero... Bueno, por ejemplo, yo quiero redondear, tenía varias cosas más para decir, pero no me quiero extender mucho para dejarle lugar a mi compañera. Les expliqué el tema de la responsabilidad que van a tener la cadena solidaria respecto al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y después lo otro que hay que tener en cuenta es la responsabilidad del dirigente. Cuando realizan una contratación y el club o la entidad deportiva funciona como proveedor, responden los dirigentes por los incumplimientos de la entidad. Eso está en el artículo 1663 del Código Civil y Comercial. Otro tema de los que se pueden reclamar a través del derecho deportivo y que seguramente va a abundar es el tema de las cuotas sociales que se van a ver perjudicadas las entidades deportivas porque va a haber muchos atrasos, ¿sí? Lo mismo que lo que decía anteriormente respecto de las situaciones de seguro, pero a la inversa, porque en este caso vamos a estar como proveedores y no como consumidores. Para resolver este tema se puede aplicar la analogía que se establece en la Ley de Seguros, en el artículo 34, que habla de la disminución de la prima. Bueno, ahora que ya les expliqué cómo funciona la entidad deportiva como proveedor y como consumidor, vamos a ir directamente a lo que es la frustración del fin en sí. ¿Sí? Yo me voy a acá en el Código Civil y Comercial, la frustración del fin está en el artículo 1090 y dice: la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración del carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, ajena a las partes y que supere el riesgo asumido por la que fue afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporal, hay derecho a resolución, solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Bueno, de la frustración de la finalidad del contrato tiene que estar
tiene que haber tiene que estar autorizada la parte perjudicada a declarar la resolución. La causa de la resolución tiene que ser una circunstancia ajena y extraordinaria, como en este caso va a ser el COVID, y para presentar un reclamo ante el TAD nos va a servir que en el fundamento de una frustración del fin coloquen que, basándose en el decreto presidencial que establece la cuarentena y lo que estableció la Organización Mundial de la Salud. De este mismo modo, la Ley de Defensa del Consumidor respecto a la frustración del fin lo explica entre los modos del cumplimiento de la obligación en el artículo 10 bis de la Ley 24.240 y establece 3 formas de resolución, ¿sí? Y hace especial referencia cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, poniendo en cabeza del consumidor, porque el que va a tener la opción de optar va a ser el consumidor. Va a poder o exigir el cumplimiento de la obligación, que en este caso no se puede exigir el cumplimiento de la obligación porque estamos ante una pandemia, o el consumidor va a tener la opción de aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. Por ejemplo, cuando hablábamos al principio de las entradas, cuando un consumidor compra un abono de entradas por toda una temporada, hay que ver si el año que viene se lo pueden pasar para el año que viene o pedir directamente la restitución del dinero, porque quizás el año que viene quieran hacer otra cosa con su tiempo y a lo mejor no tengan pensado ir a todo un abono de una temporada. Entonces se tiene que analizar específicamente cada caso. Y la otra posibilidad puede ser rescindir el contrato y restituir lo que se hubiese pagado. Bueno, hasta allí estaría la explicación de lo que son los contratos y cómo, yo ahora lo que les quiero explicar es cómo reclamarlos ante el TAD, ¿sí? Para que proceda para reclamarlo ante el TAD, lo que van a tener que hacer es, ante una controversia, lo que ustedes pueden hacer es, van a tener que intimar previamente, mediante carta documento, alegando la frustración del fin. Entonces, pidiendo la resolución del contrato por frustración del fin, van a remarcar que pasan la prórroga de la competencia al tribunal arbitral. Las otras formas, esa puede ser una opción. Y las otras opciones pueden ser respecto a un convenio. Hay muchos casos en que se va al COPREC, a la OMIC o a las mediaciones prejudiciales. Cuando la parte elige ir a estas instancias de COPREC, a OMIC o a mediación prejudicial, solamente en lo que es consumo se puede resolver. El mediador de por sí no tiene competencia como para intervenir como lo es un árbitro. El mediador solamente se va a limitar a brindar a intervenir en las partes para tratar de llegar a un acuerdo entre ambos. Pero no... Ay, se me va la imagen, perdón. Ahí está. Volvía. Cuando eligen ir a una mediación prejudicial obligatoria, lo que van a evitar es que con una mediación prejudicial obligatoria, el mediador va a intervenir tratando de amigar a las partes, pero no tiene la posibilidad de brindar una solución. En cambio, si estamos ante un conciliador, el conciliador
sí va a tener la potestad de emitir una sanción, pero esta sanción luego puede ser revocada, ¿sí? Porque si la apelamos, y aparte es un trámite administrativo, al apelarla a la resolución administrativa que emite un conciliador de consumo, al apelarla ante la vía judicial, el proveedor termina no pagando la multa. Y se produce un trámite largo de 7 años, acá en el interior, y en capital supongo que debe ser mayor. Por eso yo recomiendo ir ante el tribunal arbitral, porque la ventaja que da el tribunal arbitral es que, como vamos a hablar de una cuestión de consumo, con un trasfondo específico, donde hay una entidad deportiva, por ejemplo, o hay una entidad deportiva, o estamos representando los derechos de imagen de un deportista, va a haber personal específico que entienda de la temática, que quizás cuando le vas a hablar de unos derechos de imagen de un deportista, o del derecho de consumo de una entidad deportiva, si actuó como consumidor o si actuó como proveedor, de esa materia específica quizás no va a entender el juez que le toque entender en la causa, ¿sí? Otra de las ventajas es que el tribunal arbitral va a emitir un laudo que puede ser, en caso de incumplimiento, va a poder ser ejecutado judicialmente, y no me quiero olvidar, ya para ir cerrando, que existen, en el caso de incumplimiento, se pueden pedir sanciones. Pueden poner que se apliquen las sanciones que corresponden al artículo 46, por ejemplo, que es el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio, y la sanción establecida en el artículo 47, que viene a ser la sanción que va a poner el juez para el caso de que nosotros hayamos emitido el laudo, se haya establecido de que en caso de que no se cumple el acuerdo se va a aplicar una sanción. Entonces, ya con ese laudo que no fue cumplido oportunamente, se presentan ante la vía judicial, y en la vía judicial se pide la aplicación estricta del artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el apercibimiento, que son multas, decomiso de mercadería, y llega hasta suspensiones por 5 años, y las multas son altas. Y por supuesto, también no se olviden de reclamar el daño punitivo del artículo 52 bis, que ese va a hacer referencia a una multa, va a ser una multa que se le va a poner a quien incumplió, al proveedor que no incumplió, en favor del consumidor, y son altas las multas esas. Bueno, hasta allí estaría explicada toda la relación de consumo, el trasfondo de la frustración del fin y el modo de reclamarlo. Lo único que me queda para cerrar son las excepciones que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene 3 excepciones. La primera es cuando hay una relación profesional de profesionales liberales. Por ejemplo, no se puede reclamar en una relación de consumo cuando hay un incumplimiento por parte de la Ley de Derecho del Consumidor. El otro va a ser con respecto a que si el transporte que habían contratado es aeronáutico, si el transporte es aeronáutico, también está exceptuado de la Ley de Defensa del Consumidor, porque se tiene que regir por el Código Aeronáutico. Y el tercer supuesto está dado por el artículo 51, que es cuando estamos ante la comisión de un delito que no va a entender ni el tribunal arbitral, ni va a entender la Ley de Defensa del Consumidor, porque vamos a tener que ir ante la vía penal por una estafa. Bueno, hasta aquí mi explicación, les agradezco su atención,
Mi nombre es Brígida Mur, estoy en la provincia de Santa Fe en este momento y le dejo abierta la disertación a mi colega Sandra Rico, donde va a explicar que lo que no se pudo resolver por la frustración del fin va a ir por la imprevisión. Muchísimas gracias. Sandra Rico tiene habilitado el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Adhiero al agradecimiento que hicieron mis compañeros. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que tenemos poquitito tiempo. Le traigo más que nada la presentación del tribunal para que ustedes conozcan cómo nosotros trabajamos, de qué forma pueden llegar a nosotros, y el título que le puse hoy a la charla es La teoría de la imprevisión y su resolución ante el CAD. ¿Por qué la teoría de la imprevisión? Estamos todos dando vueltas a ver de qué manera podemos llegar a solucionar los incumplimientos de contrato. Porque de una manera u otra, lamentablemente, ante la situación del COVID que estamos viviendo, va a suceder, va a haber incumplimientos. Es algo que no lo vamos a poder evitar. Entonces, empezamos a buscar, a mirar de qué manera sería la forma mejor de poder resolverlos, y nos topamos con el artículo 1091. Ese artículo 1091, a lo cual ya le sacaría el título, ya no sería teoría de la imprevisión, sino estamos frente al instituto de la imprevisión, porque lo tenemos dentro de nuestro articulado. Ese artículo nos permite, primeramente, poder plantear nuestros derechos a través de él. ¿Por qué? Porque estamos ante un caso ajeno a la voluntad de las partes. Y segundo, podemos recurrir al tribunal, en mención del artículo 1091, debido a que podemos recurrir a plantear nuestros derechos de forma extrajudicial. ¿De qué forma? Normalmente estamos acostumbrados a ir a una mediación, a ir al SECLO, que son las herramientas que tenemos hoy en día y las que venimos batallando desde hace un tiempo. Ahora bien, dentro del mundo del deporte tenemos esta herramienta, este tribunal. El tribunal es independiente, es imparcial y mantiene la confidencialidad. Por ende, si entre un acuerdo de partes podemos llevar el conflicto, la no resolución de ese contrato, a poder resolverlo ahí, es un método mucho más ágil, mucho más sencillo, mucho más rápido, a lo que venimos acostumbrados. Nosotros volcamos, el artículo nos permite, o de forma extrajudicial, o nos permite ir a la justicia normal. Si vamos a la justicia, los tiempos son largos, no terminan nunca. No llevamos nunca a un buen resultado. Con el tribunal no. Y tenemos otra ventaja y que es muy importante. El tribunal está conformado por personas idóneas en la materia. Somos todos especialistas en derecho y obviamente diplomados en deporte. O sea que reunimos las condiciones como para poder resolverlos. A su vez, venimos con varias capacitaciones, nos venimos preparando, estamos permanentemente actualizados. Qué mejor que recurrir al tribunal para poder resolver la cuestión en forma rápida, concreta. Es más, tenemos la posibilidad de llegar más rápido. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un montón de papeleríos, a atravesar un montón de puertas, caminar. No. Todo eso lo podemos dejar de lado y llevar el conflicto que tenemos para una resolución ante el tribunal. ¿De qué manera lo podemos hacer? Sencillo. El tribunal trabaja online. Más rápido que online, imposible. Los que trabajamos adentro en la profesión sabemos que mientras escribimos, imprimimos, llevamos, perdemos un montón de tiempo, que también nos perjudica para lograr algo rápido. Entonces, volvamos al principio. ¿De qué manera opera el tribunal? El tribunal es un tribunal arbitral. ¿Qué es un arbitral? Creo que somos toda gente de derecho y bien lo sabemos que es una forma de resolución de conflictos, ¿sí? No estamos tal vez tan acostumbrados todavía a trabajar con esto, pero todos lo sabemos desde la teoría. Una vez planteado, yo les voy a explicar directamente el procedimiento porque nos vamos a quedar ya, nos estamos quedando sin tiempo, así que
llevamos directamente la cuestión al tribunal. El tribunal va a recepcionar la demanda que cada uno ingrese. De esa manera va a ser derivada a los árbitros competentes. Dentro del tribunal hay árbitros que tienen una especialidad en un deporte determinado y todos estamos capacitados para todos los deportes. O sea, no es que le puedan tocar uno o el otro y no lo puedan resolver, lo van a poder resolver todos. Pueden elegir también el árbitro, y otra cosa fundamental es que también pueden elegir el lugar de donde realizar el arbitraje. ¿Sí? Puede ser en forma presencial o incluso se puede hacer a través de plataformas. Que eso también es muy importante, porque si tenemos conflictos, uno en una punta, el otro en la otra, lo podemos solucionar a través de una plataforma. Es rápido, muy sencillito, como les dije, no tiene demasiados vericuetos como para llegar, no hay una burocracia para que se demore, a su vez tenemos un reglamento, el cual tenemos que cumplir. Ese reglamento nos da varias posibilidades de resolución, que tenemos, por ejemplo, un proceso abreviado, que ese proceso abreviado los árbitros debemos resolver en un plazo no mayor a 15 días, y a su vez tenemos un proceso, vamos a decirle común, el normal, pero tampoco nos podemos ir más de 3 meses. Por ende, ¿qué más sencillo de poder resolver una cuestión de deporte con personas capacitadas en deporte, y encima rápido, ágil, sencillo? O sea, reúne todas las condiciones. Sería ideal que puedan ingresar a la página y poder verlo. Brigitte antes ya ha mencionado que es www.tadargentina.com. Ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan como para poder volcar las demandas, poder saber cómo se realizan, quiénes conformamos este tribunal, los medios, los canales de acceso, dónde estamos y demás. Y recuerden que otra de las cosas que es importante en todo esto, porque venía toda la teoría de que si es un tema laboral me voy al SECLO, que el SECLO siempre es el encargado. No, nosotros podemos llegar a resolver todos los temas. No es algo específico de un contrato determinado, no, civil, comercial, laboral, se puede resolver. ¿Por qué? Porque van por la voluntad de las partes al tribunal, no es que lo están obligando. ¿Sí? Las partes eligen dirimir su cuestión en el tribunal, que eso es fundamental, porque ya vamos con una parte de acuerdo, ¿sí? Las partes eligen el tribunal. Otra de las ventajas que tienen, que también pueden llegar a optar por algún que otro árbitro, ¿sí? Que les resulte, no sé, algún árbitro que sea especialista en, que ustedes ya hayan trabajado con ellos, que lo conozcan, y eso también es una oportunidad para hacer las cosas más sencillas. Recuerden que lo que dictamos es el laudo arbitral obviamente no necesita homologación, ¿sí? Y llegado el incumplimiento de ese laudo, directamente es ejecutable. Eso también nos ahorra un montón de tiempo. Y otra de las cosas que cumple el tribunal es también como órgano de consulta. O sea, las cosas que estén ahí dando vueltas, no solamente tenemos que llegar al conflicto para poder tener una participación, sino también nos pueden consultar las dudas que tengan. En eso no hay ningún inconveniente, se pueden acercar de la misma vía. Hay teléfonos, direcciones, páginas, mail. De cualquier forma pueden tener el acceso al tribunal para consultarlos. Y no tener que llegar al litigio, no tener que llegar a tener el problema, lo podemos resolver antes. Y recuerden también que no se lo dije anteriormente, para poder ingresar en el caso que haya un conflicto, lo ingresamos también con una demanda, lo escribimos, podemos presentar pruebas, todo lo que pueda llegar a necesitar una demanda común, pero en un proceso más chiquito, más corto. Recuerden que podemos tener una solución en un plazo de 15 días o de 3 meses, que eso es importantísimo. Y si están pensando en redactar algún nuevo contrato, tenemos una cláusula tipo. Esa cláusula tipo sería excelente que pasara a formar parte de todos los contratos, entonces directamente no tendríamos que estar pensando, a ver, vamos para acá, vamos para allá. Ya directamente resolvemos la cuestión en el TAD. La cláusula tipo también la pueden encontrar en la página,
Es muy cortita, son un par de renglones de los cuales nos solucionaría un montón de temas, miles de temas. Me estoy quedando sin tiempo, o sea, no vamos a tener tiempo por si surge alguna pregunta, algo que quieran sacarse la duda. Más cortito no lo puedo hacer, ya quedó ahí muy, muy resumido todo lo que tenía para decir. Les agradezco su atención, esperamos sus preguntas, y estamos a disposición de todos. Esperemos que consulten con nosotros. Muchos mails consultando la cláusula tipo para agregar a todos sus contratos, y que podemos ser útiles. Somos gente que estamos capacitadas para trabajar en deporte. Podemos resolver un montón de situaciones. No duden en consultarlo. Por más que seamos todos abogados, igualmente necesitamos la consulta de otra persona que tal vez es especialista en un tema diferente al que uno no hace. ¿Sí? Cuenten con nosotros. Les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias a todos. Gracias al colegio y gracias a todos los colegas. Gracias al tribunal. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes todos y esperamos sus preguntas. Juan, no sé si me escuchás. Tienen el micrófono habilitado el doctor Peralta. Claro. Yo le habilité a la doctora Moore, pero no lo pude habilitar ella. Ahora sí. No sé si... ¿Hay preguntas? Se está ¿Vieron por preguntas? cortar. No sé si volvemos a entrar como... No, se está por cortar, ¿eh? No. Me marcó un cartelito a mí. Bueno, si hay preguntas, Dani, te fijas si hay alguna pregunta para que respondan los árbitros. Quería completar, excelente la exposición de los 3 árbitros del tribunal. Doctora Peral, se entrecorta. Lo ideal sería que apague el video para que no se... Doctora Peral. Sandra, y realmente... Sí, acá. Lo ideal sería que apague el video y para que no le saque ancho de banda, y porque se entrecorta. Todo lo último que dijo no salió nada. Bueno, habla vos, Dani, entonces. Bueno, Brigitte. Yo quería responderle una pregunta acá que hizo Viviana. Bueno, dale. Viviana preguntaba respecto de que si podía aplicar el tribunal sanciones. Yo lo que le expliqué ahí en el chat es que en el caso de un incumplimiento, el que va a poner la sanción va a ser el juez. Lo que nosotros vamos a necesitar es que cuando se haga la demanda, como cualquier demanda, pongan toda la pretensión. Si no está en la pretensión, nosotros después no lo vamos a poder aplicar en el laudo. Y al plasmarle en el laudo que en caso de incumplimiento se van a aplicar los artículos 46, 47 y 52, si no lo pusieron en la demanda, no lo vamos a poder poner en el laudo, y el juez, como consecuencia del incumplimiento, no lo va a poder ejecutar. Por eso es conveniente que al momento de redactar la demanda pongan toda la pretensión, ¿sí? Y expliquen ahí específicamente que en caso de incumplimiento van a solicitar que se apliquen los apercibimientos. Cosa de que nosotros en el laudo pongamos, en el resuelvo del laudo, que en caso de incumplimiento, al acuerdo conciliatorio, tal como surge del artículo 46, se va a aplicar la sanción establecida en el número 47 y una indemnización hacia el consumidor. Eso es fundamental. Espero le haya quedado claro a Viviana, no sé quién es que lo estaba consultando. Bueno, Brigitte, hay una pregunta más para vos que están haciendo. Dice que a Laura no le quedó claro el reclamo como contrato de consumo respecto del club y el preparador físico que vos habías nombrado antes. Bueno, hay 2 posibilidades. Depende quién lo va a reclamar. Si el que va a reclamar es el preparador físico, el abogado, si yo fuese el abogado del preparador físico, y voy por un contrato laboral. Pero si yo, como
entidad deportiva, como un club, me quiero resguardar de eso y quiero seguir manteniendo una relación comercial o seguir manteniendo la locación de servicio, que en definitiva una locación de servicio entra dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque acuérdense que los proveedores van a ser los que... la ley va a regir a lo que es consumo o servicio, y el profesor de educación física, cuando es un preparador físico, presta un servicio, como del mismo modo el abogado presta un servicio, pero no está incluido dentro de la ley, el preparador físico va a ser un prestador de servicio, por lo tanto le va a corresponder la Ley de Defensa del Consumidor. Si yo fuese abogada del club, voy a tratar de reclamar el incumplimiento, que en este caso no va a ser un incumplimiento, sino la frustración del fin, por la Ley 24240 y no por un ordenamiento jurídico del derecho laboral. Reclamándola, supónganse que el profesor de educación física emite facturas, hizo la factura pero no pudo prestar la prestación porque hay un decreto que prohíbe las reuniones. En ese caso, al habérsele abonado pero al no haber cumplido con la prestación, se puede resolver por una frustración del fin. Entonces, de ese modo, al resolverlo a través de una frustración del fin y interviniendo el tribunal arbitral, va a quedar la situación más amigable, porque el profesor en la próxima temporada va a poder seguir formando parte del club, y no en el caso de que vaya a reclamarlo a través de la vía laboral, que va a quedar rota esa relación. No sé si le quedó claro a la chica que preguntaba, la colega. Sí, no sé bien, quién es. ¿Lo entendieron? Sí, hacen todos con la cabeza que sí. Bien. Miriam, vos querías decir algo. No tengo audio. ¿Tengo audio ahí? Sí, Te escuchamos, te escuchamos. Quería agregar que además de lo que explicaron los tres árbitros, tenemos la pata de ingreso al tribunal con la consulta. Es a través, o sea, cuando no hay un acuerdo de partes, cuando no sabemos muy bien si nos conviene, si sirve este arbitraje, podemos realizar la consulta, y lo que se va a expedir el árbitro es en las condiciones y en qué le va a servir, va a expedirse sobre ese tema. Pero es muy importante, también está dentro del reglamento. Ya está, Dani, era esto. Quería hacer esa aclaración. Bueno, Acá si hay alguna pregunta. Están preguntando por los costos de los arbitrajes. Obviamente va a ser mucho más económico ir ante un arbitraje del TAB que ir a un reclamo judicial. Aparte de ser más económico, va a ser mucho más económico en el tiempo. Y también va a ser mucho más económico el Tribunal Arbitral del Deporte de Argentina y no recurrir al TAS de Suiza, como está en el Estatuto de AFA, que igual vamos a tener una tarifa internacional. Pueden consultarlo al correo electrónico del tribunal, y nosotros le vamos a mandar la normativa que regula el tema de los gastos de utilización, digamos, del tribunal, honorarios y todos los demás temas que hacen a lo económico. Además que tenemos el beneficio de litigar sin gastos para cuando no se podría o no se puede asumir ningún gasto, se garantiza el acceso a la justicia del tribunal. Acá veo que me están preguntando por el tema de las cuotas sociales. Yo creo que el tema de las cuotas sociales se puede resolver de la misma manera que se resuelve el tema de los seguros, porque cuando contratas un seguro, en este momento que hay una pandemia, la ley de seguros te dice en el artículo 34 que se tiene que disminuir la prima. En este caso, los clubes lo que pueden hacer, y pueden acudir al TAD, pidiendo que en vez de demandar a los socios por el incumplimiento de las cuotas, porque las instalaciones del club no se pueden utilizar,
lo que yo recomiendo que hagan es que reduzcan el valor de la cuota, cosa de seguir teniendo el socio y evitar que se le vayan los socios a la institución. Eso era lo que me preguntaba Graciela. Se podría aplicar la teoría de la imprevisión, que es lo que estaba hablando Sandra, ¿no? Que esta situación de la pandemia es una situación imprevisible, con lo cual ahí se puede llegar a no perder ni de un lado ni del otro, sino buscar un término medio de resolución de conflictos. Exactamente, ese es un ejemplo claro. Bueno, ¿le podés habilitar el micrófono a Juan Vargas? Ya me lo habilitaron, Daniel. Ahí está, listo. ¿Vos querías preguntar algo, Juancito, o querías acotar algo? No levanté la mano ni pregunté nada. Las respuestas fueron muy claras de Brigitte y de Sandra, así que creo que estamos bien. Yo concluí con mi tema, era básicamente lo que dije. Yo igualmente los invito a todos. Tal vez no se puede explicar el funcionamiento del tribunal en un rato solamente, los invito a que visiten la página. La página es sumamente clara, es entendible, es una simple lectura, les va a quedar en claro de qué se trata, qué hacemos, cómo podemos ayudar, consulten, si no solamente esperen el último momento, el litigio para poder llegar al tribunal. Consulten, van a tener, si tienen contratos para hacer, recuerden que está la cláusula, ingresen a la página y van a tener las cosas un poquitito más claro y tal vez más extenso debido al tiempo, ¿no? Que ahora no podemos explayarnos. Bueno, yo ante todo les agradezco a todos los que participaron hoy en la charla. Les quiero decir que estamos muy orgullosos del equipo que estamos conformando de árbitros y árbitras, capacitándonos cada día como para ser mejores, y bueno, como sabemos también que esto es un tema específico del derecho al deporte, capacitándonos en ese sentido. Así que le dejo la palabra a Miriam y ya vamos cerrando, los esperamos en la próxima, y bueno, visítenos en las páginas y en las redes sociales. Sí, bueno, yo también agradecerle al Colegio de Abogados, a Juan Manuel, que está organizando este Zoom, a Pablo Podestá, que está a cargo del Instituto de Derecho al Deporte del Colegio de Abogados. Realmente el colegio nos abrió la puerta con el tema del tribunal, nos sentimos como en casa, para nosotros es como estar en casa, estar trabajando con el tribunal, con el Colegio de Abogados, y agradecerle a los árbitros, a todos, van a exponer, siempre van a estar preparando temas todos los árbitros, así que se van a tener que poner a trabajar todos, no solamente Vargas, Rico y Moore, pero a los que están acá presentes, digamos, en esta charla virtual, queremos avisarle que mañana vamos a estar nuevamente comunicados desde el tribunal en otro Zoom con el doctor Bebequian, un especialista del derecho al deporte uruguayo. Los invitamos. En las redes del Tribunal Arbitral está siempre actualizado con todos los temas, con todas las charlas, las capacitaciones, las conferencias. Se está trabajando mucho virtualmente. Y bueno, está apto para el inicio de cualquier consulta o cualquier requerimiento al tribunal ahora mismo. El que quiere se puede sentar y se puede redactar un requerimiento al tribunal y enviarlo al correo electrónico del tribunal. Así que bueno, cerramos acá, si te parece, Daniel. Tristán, que está con otra situación, no. Así que también le mandamos un saludo a Tristán, que está en Rosario. Y gracias a todos, muchísimas gracias por cada encuentro.